Si es comparado con la media nacional, uno de los principales factores, la seguridad que lo caracteriza. Este es uno de los aspectos que se resaltaron durante la inauguración de la Expo Vivienda Canadevi, presidida por el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila-Dosal. En la inauguración de la 15ª Expo Vivienda Canadevi 2019, el gobernador Mauricio Vila-Dosal pidió al gobierno federal recuperar el subsidio de 180 millones de pesos que se destinaba para la construcción de vivienda económica para reactivar al sector. ¿Por qué decayó la construcción en Yucatán? Pues no porque se estén dejando de hacer centros comerciales ni hoteles como los que vemos aquí enfrente. La construcción decayó porque se está dejando de hacer vivienda. Y esto tiene que ver con el subsidio federal que antes se brindaba, que hoy nos está dando, que se ha dejado de dar. Nosotros sí hacemos un llamado al gobierno federal y me da mucho gusto que esté Rogelio acá con nosotros, porque para Yucatán es muy importante que se pueda reactivar de la forma que quieran, en el esquema que quieran, buscando siempre que se hagan las cosas como se deben de hacer, pero que se pueda recuperar el subsidio de vivienda, que es fundamental no solamente para los vivienderos, sino también que es una parte fundamental para la economía de Yucatán. Yucatán experimenta crecimiento económico 8 veces mayor a la media nacional, por la seguridad que lo caracteriza, y es uno de los estados que recibe mayor número de personas que decidió asentarse en el medio. La seguridad, la calidad de vida de lo que vivimos hoy aquí en Yucatán es una parte fundamental para lo que está pasando en la industria de la vivienda. Si la gente quiere venir a Yucatán, si los yucatecos quieren seguir viviendo en Yucatán y no quieren irse a otros lugares como pasa en muchos otros estados de la República, pues la industria de la vivienda crece. La Expo Vivienda demuestra la fortaleza y confianza del sector inmobiliario porque Yucatán se identifica por generación de empleos, seguridad y crecimiento económico. Con imágenes de Luis Medina, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. De igual manera le platico que abanderan a la delegación yucateca para la Paralimpiada Nacional 2019. Ellos se van a Colima a representar orgullosamente a nuestro estado. El gobernador Mauricio Vila-Dosal estuvo ahí presente e incluso compartió recuerdos de su etapa en los deportes. El gobernador Mauricio Vila-Dosal encabezó la ceremonia de abanderamiento de la comitiva yucateca que representará al estado en la Paralimpiada Nacional 2019 con sede en Colima. Esta delegación yucateca está formada por 47 deportistas y hay por supuesto, gente de Mérida, pero también gente de Maxcanú, de Humán, de Espita, de Uxcuxcap, de Canacín, Junugmá, Motul, Ticul, Maní y Muna. Desde ya, todos ustedes representan un orgullo para Yucatán, ustedes y sus familiares quienes día a día salen a las calles a construir una nueva cultura de respeto e inclusión. Los deportistas estarán asistidos por 32 profesionales entre entrenadores, guías, intérpretes y médicos, quienes son apoyados por el gobierno del estado con transportación aérea y terrestre, uniformes y viáticos. Vila-Dosal compartió recuerdos de cuando fue seleccionado de fútbol, representando a Yucatán en competencias nacionales. Aseguró que su administración estatal está comprometida para que todos los ciudadanos gocen de una vida plena de derechos. Es así como se creó el Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, quienes trabajan con un consejo consultivo especializado en el ámbito, logrando que participen en obras públicas de remozamiento, como el Estadio Salvador Alvarado, garantizando que sea accesible para todos. Con imágenes de Joaquín Martínez, Mayra Denses, Teleyucatán te informa. Y en el sector turismo, le cuento que Yucatán se reporta listo para darle la bienvenida a los turistas de Canadá y Estados Unidos que llegan atraídos por la calidad de la costa y claro también por los servicios médicos. Se estima que más de 3,000 extranjeros, principalmente de Estados Unidos y Canadá, que huyen del crudo invierno de sus países, residan de forma temporal en la entidad, en especial en la costa, a quienes se ofrecerán los servicios del turismo médico, informó el director de Innovación Turística de la Secretaría de Fomento Turístico del Estado, Arturo Sánchez. Se dará la bienvenida en progreso para ofrecer servicios médicos de calidad que distinguen al Estado para fortalecer ese segmento turístico. Es una fiesta bienvenida, todavía no tenemos la fecha definida,
donde se les invita a los snowbirds para, pues como bien dije, darles una fiesta de bienvenida y a la vez abordarlos con el tema de turismo médico. Entonces ya hay un clúster bastante sólido en turismo médico, los cuales vamos a estar ahí participando en este evento. Y la idea es invitarlos a que conozcan los diferentes procedimientos que tiene el estado de Yucatán para ofrecerle a este nicho de mercado en cuanto a medicina. El turismo médico también beneficia a otros sectores como al restaurantero, transporte, comercio, entre otros. Con imágenes de Luis Medina, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. En otras cosas, le cuento que la directora del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, María Gabriela Vaqueiro Valencia, firmó un convenio de colaboración con el Colegio de Bachilleres que encabeza Marco Pasos Tec. Le platico que María Gabriela Vaqueiro reiteró el compromiso de ofrecer a la niñez y juventud aprendizaje integral, no solo de conocimientos académicos, sino de enseñanzas que fortalezcan su formación como personas, claro. Así que con la suma de esfuerzos se busca mejorar el presente y también el futuro de la juventud yucateca. Y hay en su pantalla algunas imágenes al respecto. El gobierno estatal refrenda su compromiso en el combate de narcóticos, lo anterior con la incineración de más de 170 kilogramos de drogas. Autoridades civiles y militares encabezadas por la Secretaría General de Gobierno, María Fritz Sierra, atestiguaron la incineración de más de 176 kilogramos de droga incautados como resultado de los operativos conjuntos interinstitucionales. En la ceremonia, realizada en las instalaciones del 11º Batallón de Infantería, acompañada del secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, María Fritz resaltó que la mejor forma de inhibir el delito es previniéndolo. Por eso es fundamental la suma de esfuerzos. Ante militares y representantes de los cuerpos de seguridad, agregó que la coordinación entre las autoridades responsables del aseguramiento e incineración es trascendental para evitar que las sustancias nocivas para la salud lleguen a la juventud y la niñez yucateca. Reconoció el trabajo de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Estatal, Federal y municipales, y la Marina, que con valentía y compromiso defienden al territorio nacional. Se incineraron 175.928 kilogramos, con 700 miligramos de marihuana, 85 gramos de cocaína, 1.277 unidades de etilanfetamina y 73 unidades de metilfenidato, entre otros narcóticos decomisados en diversas acciones disuasivas de la Comisión de Delitos. Teleyucatán te informa. Ahí con este tema, y antes de irnos a la pausa comercial, tenemos saludos pendientes y son para Raramuri Aragón, que nos saluda desde Chihuahua. También Saúl Parra, que dice que desea un excelente fin de semana. Ellos se reportan a través de la transmisión en vivo en el Facebook de Teleyucatán, que les recuerdo que ahí puede seguir puntualmente la transmisión en vivo de este espacio, así como el de las 8 de la noche. Usted también se puede mantener comunicado con nosotros a través del teléfono en el estudio 940-7600. Y ahora sí nos vamos a la pausa comercial, apenas estamos iniciando, así que le invito a que se quede con nosotros. Esto es Teleyucatán te informa. Yucatane, tu yesa tu kate mishutak pahalka. Tene timbeta in representante ti partido. Tene tak pahembe observador electorale. Tene jaina hinkeshiana lumiljanen. Tone talon te yeya ho. Kaje soku yeya. Yang kiri kau bet bas tu yala ho. Itu lakal ka tak pasti le yeya ho. Chenk alektiobe. ¡Mil hola! Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, IEPAC. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si hay alerta de ciclón tropical, toma tus precauciones. Desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía. Si tu vivienda es frágil o el techo es de material endeble, identifica el refugio temporal más cercano a tu comunidad y trasládate allí. Sigue las recomendaciones de Protección Civil y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Llega a Teleyucatán, el mejor recital de tu vida.
recital pero de golpes, porque el deporte más espectacular del planeta ya está aquí. Mayan Fight. Conoce a las nuevas figuras de las artes marciales mixtas. Las citas son los sábados a las 9 de la noche en el octágono de Tele Yucatán. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical? Temporada de ciclones tropicales 2019, del 1 de junio al 30 de noviembre. Después, permanece en resguardo hasta que las autoridades lo indiquen. Mantén desconectados aparatos eléctricos. No toques cables caídos. Mantén cerradas llaves de gas y agua. Trabaja en equipo para reparar daños. Desalojar agua estancada a fin de prevenir plagas y epidemias. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias, 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Continuamos con más en Tele Yucatán Te Informe. Qué gusto saber que sigue con nosotros. Mire, le cuento que ahora nos acompaña aquí en el estudio el arquitecto Carlos Viñas Heredia y él es el director general del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Qué gusto que nos acompañe. La verdad, muy bien, gracias por la invitación. Estoy muy emocionado porque, como bien tú dices, ya iniciamos el programa de Vivienda Social 2019 y la verdad es un reto padrísimo porque con el presupuesto que tenemos ahorita autorizado de los 3 niveles de gobierno, se logró un presupuesto histórico, un presupuesto de 900 millones de pesos, que realmente nos está dando, no hablemos de 17,000 acciones, hablemos de 17,000 familias que vamos a poder ayudar y cambiarles la forma de vivir. ¿En dónde se va a distribuir estos apoyos? Mira, estamos ahorita en el primer bloque de municipios, trabajaremos con 52 municipios. Estos municipios tienen el programa tripartita, que es un gran esfuerzo que hicieron los 3 niveles de gobierno, encabezados por el gobernador Mauricio Vila Dosal, donde con su compromiso por la necesidad de ayudar a la gente que tiene más carencias, en su visita por los recorridos en el interior del estado, cuando estuvo en campaña, pues ahora ya siendo gobernador se dio la tarea de hacer un programa de combate a la pobreza extrema que está ocupando o dirigiéndose sobre 5 ejes encabezados por Cedesol, por el secretario Roger Torres, donde está atacando lo que es alimentación, educación, salud, trabajo y en nuestro caso pues vivienda, que es donde entramos nosotros. Entonces el esfuerzo de juntar él de su presupuesto 300 millones de pesos pues no se quedó ahí, se fue en un programa más ambicioso, se habló con los alcaldes para que los alcaldes en su presupuesto, en la suma de todos, pusieran otros 300 millones y con esos 300 más 300, un total de 200 millones, se fue al presidente de la República de México y a sensibilizarlo por este trabajo que vamos a hacer y pudo obtener otros 300 millones de pesos más. Es una cifra histórica, esa cifra no se había podido dar en ningún estado y aquí en Yucatán para un solo año es muchísimo dinero. Y es que estamos hablando de un tema muy importante, porque como usted bien decía, no se trata solo de acciones, sino que son familias y estamos hablando de tener un techo, de tener un lugar digno donde habitar. Sí, por eso estamos motivados, porque realmente hemos conocido a las familias que van a recibir el apoyo. Sí, es hacerle completamente la diferencia. Entras a una vivienda donde la mitad del techo es lámina, la otra mitad es lona, donde entra el agua, donde cuando hay truenos se asusta la familia que vive ahí, no tiene piso. Y la verdad, el poder ponerle un techo o el poder hacer una ampliación, la familia cambia su vida. Y estamos haciendo, dentro de la vivienda, estamos atacando 2 sectores. Una parte que se habla sobre la calidad de la vivienda, refiriéndote al número de espacios que tiene. Hemos visto por los indicadores que tiene Coneval, nos habla del hacinamiento que tenemos en el estado. Hacinamiento es cuando más de 2.5 personas viven en un mismo espacio. Entonces, como hemos visto, pues, tradicionalmente te casas, tienes hijos, esos 2 hijos crecen, se casan, se pasan a vivir en la misma casa, entonces empiezan a haber problemas intrafamiliares. Entonces, con ese hacinamiento, lo que estamos haciendo ahorita en este programa es hacer cuartos adicionales para poder empezar a dividir a las familias y puedan tener cada uno su propio espacio. El otro tema que estamos manejando nosotros es lo que es el servicio básico a la vivienda. En el servicio básico a la vivienda tenemos 2 indicadores muy fuertes en el estado. Uno es el fecalismo al aire libre, por lo que estamos haciendo nosotros, baños ecológicos, donde pues, es un baño completo, donde tiene el lavabo, tiene el inodoro, una regadera, y evidentemente le estamos poniendo un tinaco para que tengan agua limpia y todos los desechos se van a un biodigestor para que sustentablemente puedan devolver al manto freático mucho más limpia el agua, ¿no? Y otro indicador muy importante, que lo dejo al último porque es especial,
porque el indicador que habla de los problemas respiratorios por el tipo de cocina que hacemos en nuestro estado, por uso y costumbres, es cocinar a la leña al exterior, sí, ¿no? Entonces, ese respirar el humo todo el tiempo, desde la mañana hasta la noche, obviamente afecta mucho a la familia. Entonces, que Coneval nos dice, no, pues hay que poner una estufa ecológica de leña con una chimenea que se vaya al exterior para que no afecte a la vivienda. Ok, pero pues si está en el exterior, saca humo al exterior, si estamos en el exterior. Entonces nos fuimos a la Ciudad de México, hablamos con Coneval, hablamos con CONAVI, que son los que nos dan el dinero federal, para que entender primero por qué lo están haciendo de esa manera, por qué lo califican, y qué nos dijeron ellos. No, lo que pasa que con el frío, el invierno, necesitamos que las casas estén más cálidas y puedan tener no problemas de frío, ¿no? Para que se mantengan calientes. Entonces a eso le respondí, oye, en Yucatán lo que nos sobra es calor, sí, no necesitamos más calor, y por eso las cocinas están en el exterior. Entonces nos dimos la tarea de diseñar una cocina abierta. Es una cocina que tiene 2 muros adosados a la vivienda, perforados para que circule el aire, y obviamente el muro de enfrente pues no existe para que te sientas al exterior. Piso de firme de concreto y un techo de viguete bovedilla. De esta manera tenemos una cocina resistente al embate del clima, y sobre todo pues abierto para seguir estando en esa relación dentro y fuera de la vivienda. Y le estamos ahora sí poniéndole la estufa ecológica con la chimenea que atraviesa el muro y se va a la parte superior de la azotea, donde ellos ya no tienen la contaminación del aire. Ese modelo ha gustado mucho, nos felicitaron en el gobierno federal, tan así que ahora quieren replicarlo pues en toda la península como un buen modelo de lo que venimos realizando. Y eso nos da mucho gusto porque estamos satisfaciendo los usos y costumbres, y obviamente pues estamos ayudando a muchísima gente, ¿no? Y lo mejor de todo, que todo adaptado con las características y necesidades de nuestra tierra que conocemos como es, y qué bueno que seamos punto de partida o ejemplo, ¿verdad? Es correcto, eso es lo que siempre hacemos nosotros. Definitivamente México, pues como todo, hacen políticas públicas generales para toda la República, pero para eso estamos nosotros, para levantar la mano y decir, estamos a favor, pero adaptémonos a los usos y costumbres de nuestra población. Entonces va arrancando el programa Vivienda Social 2019, ¿qué vendrá después? Quiero nada más explicarte un poquito también el tema, okay, no sé cómo estamos de tiempo, pero se hizo un censo, okay, el censo de población que se arrancó en este inicio de año a través de Cedesol. En ese censo se visitaron más de 360,000 familias. Ese censo nos ayudó muchísimo para poder identificar las acciones que íbamos a realizar. En el caso de vivienda ya tenemos detectado perfectamente, bueno, qué tipo de acción, en dónde se necesita, a quién se necesita. Entonces lo que el gobernador ha dicho, se hizo el censo, por decir un ejemplo, en un municipio se requieren hacer 500 acciones, pero por el dinero que tenemos ahorita se van a hacer 100. Se les va a ayudar a 100 familias, esperando que el próximo año empecemos con la familia número 101 y luego la 102 para poder ayudar a todas las familias que realmente lo necesitan, sin estar viendo de qué color son, de qué partido son, si son parientes o no del alcalde o del gobernador, de nadie. Estamos viendo realmente con la gente que lo necesita. Nos costó un poquito de trabajo que la gente lo entendiera, pero ya lo entendió, se les pidió paciencia porque todos tenemos necesidades, pero lo que tenemos que entender es que hay gente que tiene más necesidades que otras, y por eso nos estamos yendo a la parte más vulnerable de nuestro estado para poder realmente ayudar y cambiar la forma de vida. Como dice nuestro gobernador, hay que elevar la calidad de vida de todos los yucatecos, y creo que con este gran proyecto vamos a ser felices a 17,000 familias. Pues arquitecto, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y traernos tan buenas noticias. Pues la verdad sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarnos y ojalá podamos darle seguimiento al programa. Claro que sí, muchísimas gracias. Ya lo escuchó, buenas noticias para Yucatán y las familias, y por supuesto, quédese con nosotros, nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero enseguida estamos de regreso. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Tele Yucatán. Según el diccionario maya yucateco, Huiro es una persona ignorante por naturaleza y Moloch, un grupo numeroso de personas.
Entonces, Moloch de Wiros es un gran grupo de de comediantes regionales que pasan los martes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Qué gusto que sigan con nosotros en Tele Yucatán Te Informa. Mire, le platico que hoy nos acompaña aquí en el estudio la doctora Guadalupe del Socorro Herrera Q. Y le cuento que ella es la jefa de planificación familiar del Hospital Materno Infantil. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Mucho gusto. Soy la doctora Guadalupe Herrera Q. Vengo muy amable por haberme invitado y venimos a hacerle una invitación aquí a todas las mujeres, teniendo en cuenta que este es el mes de octubre, que es el mes del cáncer de mama, donde el día 19 es el Día Internacional. Nuestro hospital, que es el Hospital Materno Infantil, por conducto del gobernador Mauricio Vila Dosal y a través del secretario de Salud, el doctor Mauricio Sauri Vivas, y de nuestro director, el doctor Miguel Ángel Laviada Mieri Terán, hemos ya promovido, hemos hecho desde el 11 de diciembre del año anterior, traemos unas unidades móviles a nuestro hospital y en la cual hacemos una promoción para la prevención de estas enfermedades, las cuales han sido hemos tenido bastante afluencia de las personas. Se las dirigimos sobre todo a estas áreas vulnerables, ¿verdad? Donde están yendo, nos van a ver muchas personas, hay mucha consulta de materno-infantil y de allá nosotros hacemos esa promoción. Para las citologías se hace la invitación a todas las mujeres que tienen vida sexual. Desde que inicien su vida sexual, pueden ir a hacerse su Papá Nicolau sin límite de edad. Okay. Y para la mastografía, a partir de los 40 años de edad se hace la mastografía. Este es un tema muy importante y sobre todo ya que estamos hablando de las edades, no hay que tener miedo porque la prevención muchas veces puede incluso salvarle la vida a la mujer. Me gustaría que nos platicara un poco de la importancia que las mujeres tienen que tomar para prevenir estas enfermedades, principalmente el cáncer de mama y el cervicouterino. Exactamente. De por sí le es incómodo para todas, aunque seamos mujeres y aunque nosotros, nuestro equipo, le estemos diciendo, mira, son mujeres las que te van a hacer el estudio, de por sí es incómodo, te dicen, no te quieren ver, a veces piensan que solo es para las personas mayores, entonces les explicamos que no, esto es para que ellas, les decimos, desde el inicio de tu vida sexual, vente. ¿Qué importancia tiene? Si nosotros te prevenimos, entonces te podemos ayudar porque además damos una continuidad. Cuando algún estudio sale positivo, nosotros hacemos y les pedimos una cita a la clínica de displasia del Hospital Oram, de tal manera que cuando nosotros llamemos a esta paciente, le decimos, ¿sabes qué? Mira, ven a buscar tu resultado, tenemos esto, pero aquí también tenemos ya tu cita para tal día, a tal hora en el hospital. Y igual en la cuestión de mastografía, lo que continúe se va para el Oram. O sea, no se le deja sola a la mujer, sino que se le da un acompañamiento. Exactamente. Recomendaciones. Las recomendaciones que hacemos, porque es muy importante que ellas vengan y no les ponemos requisitos. El único requisito para el Papá Nicolau es que no estén menstruando. ¿Okay? Y el requisito para lo que es la mastografía, que no traigan este día desodorante, crema, perfume por el mastógrafo, ¿no? Eso sí, podemos hacer 60 citologías diariamente y 25 mastografías. El mastógrafo es móvil, es una unidad móvil, no nos puede dar lo mismo que uno que está fijo. De todos modos, en un momento dado que tuviéramos más, se agenda para poderles decir qué día y de dónde los vamos a apoyar con el Hospital Oram. Eso es muy importante saber porque si no hay cupo en ese momento, se le agenda para darle seguimiento. Justamente octubre es el mes de la prevención oficial del cáncer de mama. Ustedes tienen
tienen una muy buena campaña. Así es, tenemos este tríptico es un volante que estamos dando y incluso también acudimos a ciertas comisarías que están cerca y de esta aquí les tenemos el horario del día la fecha del 7 al 11 y el horario de 8 a 1 de la tarde que pueden ellas acudir. Desde tempranito, la verdad, acuden desde temprano y a eso estamos dedicados. Transformamos nuestro hospital. Desde la mañana están colocadas las bancas, están las sillas, estamos nuestros trabajadores, nuestros compañeros, nuestro equipo, nuestra trabajadora social, enfermera, médicos. Estamos allá recepcionando y viendo que vayan pasando ellos a las unidades móviles. Es algo bonito, digamos, porque a partir de que se ha hecho, vemos que las personas cuando hablamos, incluso vienen solas. De hecho, nuestro director, al ver que tiene ya esta respuesta que hay y viendo también que hay muchos, o sea, hay sus casos positivos y todo, él nos indicó que abramos lo que es las citologías todos los días, de 10 a 12 del día en el Departamento de Planificación Familiar. Allá tenemos y les tomamos la muestra. Y el próximo año se calendariza ya el camión, las dos unidades para 4 veces al año. Doctor, algo muy importante que no hemos hablado y que seguramente en este momento las mujeres que nos están viendo, que quieren darse la oportunidad de la prevención, de conocer, ¿tiene algún costo estos servicios? Totalmente gratuito y lo único que les pedimos nada más es que traigan un CURP, es totalmente su CURP, ya sea que está en su credencial de lector o si tienen la póliza del Seguro Popular, que traigan su CURP. En un momento dado llegaron y no lo trajeron, tenemos personal allá que nos apoye, pero ya con el CURP, porque no lo solicita mucho el formato, entonces eso da agilidad rápidamente, que solo, de resto nada más, totalmente gratuito. Doctora, ¿nos puede repetir la fecha, los horarios y la invitación para que todas las mujeres acudan? Claro que sí, cómo no. Es del 7 al 11 de octubre, de 8 a 13 horas, y los requisitos, Papa Nicolau, únicamente que no esté menstruando, y para la mastografía, a partir de los 40, sin cremas, sin desodorantes, sin perfumes, por ese momento. Muchísimas gracias por haber venido a compartirnos esta información. Al contrario, les agradezco mucho y ojalá les esperamos que vayan a vernos, que nos visiten. Muchísimas gracias. Gracias. Pues ahí quedó la información para que acuda y también actúe en contra y en la prevención del cáncer de mama y cervicouterino. Pero bueno, nosotros vamos con más información y es que para este fin de semana, según dijeron, pronostican chubascos aislados en algunas partes del estado, pero eso sí, el calor no nos dará tregua. Vamos con la noticia. La zona de inestabilidad se ubicará al norte de la península de Yucatán y su vaguada extendida hacia la región propiciarán condiciones de nubosidad con probabilidad de intervalo de chubascos fuertes, con tormentas puntuales muy fuertes en el oriente, sur y centro del estado. Las temperaturas serán calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer, con viento variable de 15 a 30 km por hora y rachas de 40 km por hora en las costas de la región. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 33 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 35 grados y la mínima estará entre los 24. Para Tecash, se esperan temperaturas máximas de 34 grados y la mínima será de 23 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 30 grados y la mínima entre los 25. En el Puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 32 grados y la mínima entre los 25 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 29 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Con esta información nos vamos directamente a la pausa comercial. Quédese con nosotros, no nos tardamos nada y estamos de regreso.
Miguel Hidalgo y Costilla, y José María Morelos y Pavón, y el Águila Real, emblema de nuestra patria, juntos en el nuevo billete de 200 pesos. Conoce sus elementos de seguridad. Revisar es efectivo. Banco de México. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Tú serás el invitado especial a un paseo por todas las fiestas tradicionales de nuestros pueblos yucatecos para conocer de cerca sus hermosas costumbres. Así que prepárate porque estaremos de fiesta en fiesta los sábados a las 6 de la tarde por Tele Yucatán. Continuamos con más en Tele Yucatán Te Informa y mire, el ISSSTE toma medidas urgentes para proteger prestaciones. El panorama financiero está bastante complicado, incluso prevén se registre en quiebra para el 2021. El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado está sin viabilidad financiera, está prácticamente en quiebra. Fue uno de los primeros diagnósticos que realizó la administración estatal y lo dio a conocer de forma oportuna. En el esquema heredado de gobiernos anteriores, la quiebra se registrará en 2021, poniendo en gravísimo riesgo las prestaciones de trabajadores, jubilados y pensionados. La administración estatal está obligada a tomar medidas contundentes para evitar el colapso. El orden administrativo que caracteriza al gobierno no es suficiente, se requieren más acciones. Así de grave es la situación heredada. Una de esas acciones es la iniciativa para modificar la Ley de Seguridad Social para los servidores públicos del Estado. La norma en Yucatán estuvo rezagada y el mal estado de las finanzas del ISSSTE son en parte las consecuencias. Las adecuaciones a la ley que propone el Ejecutivo Estatal las puso en práctica desde hace años. Gran parte de las leyes estatales y la federal calculan las pensiones usando la unidad de medida y actualización y el Índice Nacional de Precios al Consumidor. La iniciativa para modernizar la ley yucateca y homologarla a la mayoría de los estados y a la ley federal se presentó al Congreso Estatal el 19 de agosto pasado. Sin embargo, se enviaría de nuevo con actualizaciones, porque el 20 de septiembre pasado se publicó la jurisprudencia 2020-651, que modifica las medidas de cálculos para pensiones. Aún así, las modificaciones a la ley no bastan. La administración estatal continúa evaluando otras alternativas para hacer frente a la inminente quiebra. Los esfuerzos son necesarios para defender las prestaciones de trabajadores, jubilados y pensionados del Estado. Tele Yucatán Te Informa. Cambiamos la página informativa y ahora hablemos de música, de la bella trova, pero en esta ocasión que lleva una propuesta diferente, que combina otras artes justamente como la danza. El concierto Pura Trova Pura, que incluirá un repertorio musical de las piezas de la autoría de Fernando Leal, se presentará el 18 próximo en el Teatro Daniel Ayala, que combinará canto, danza y otras sorpresas. 18 de octubre a las 8 de la noche en el Teatro Daniel Ayala. Esperamos contar con su presencia, ya que vamos a tener grandes sorpresas. Dentro de estas sorpresas vamos a tener a Marisa González con una danza contemporánea exquisita, pero además vamos a tener a Carlitos Medina con una pizquita de comicidad. Y todos los que estamos aquí presentes,
más la voz extraordinaria de Adriana Vargas, también y nuestra hermana, mi hermanita del alma, Conia Ancona. Les esperamos este viernes 18 al gran concierto del maestro Fernando Leal y Clavijero, con grandes sorpresas en el marco de Panorama Escénico de la Secretaría de Cultura y las Artes, pura trova pura, en el Teatro Daniel Ayala Pérez, boletos en taquilla disponibles en varios puntos de venta también, y tenemos muchas sorpresas. Estoy honrada con la invitación que me han hecho de cantar las canciones inéditas del maestro Leal. Algunas de las melodías que se interpretarán serán Mademoiselle, A mi tierra, Ven a mi amor, Sueño loco, entre otras canciones, con el acompañamiento del grupo El Clavijero. Con imágenes de Luis Medina, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. En otras cosas, te le cuento que el sábado vence el plazo para registrarse y presentar el examen Ceneval para quienes deseen acreditar el bachillerato por medio de esa prueba. Más detalles a continuación. Las inscripciones son en línea en la página del Ceneval y tienen hasta el 5 de octubre, o sea, ya va a concluir la convocatoria para inscribirse en la fecha más próxima, que es la del 10 de noviembre. Por medio del programa AcreditaBach, se asesora a los interesados en concluir su bachillerato para aprobar el examen Ceneval con un curso de 3 meses. El AcreditaBach es el acuerdo 286 del Ceneval que le permite a las personas, a través de un examen, acreditar el nivel educativo del bachillerato. Entonces nosotros tenemos un esquema de 3 meses en el cual las personas se capacitan en el CONALEP durante 3 meses y presentan el examen. El 95% de quienes toman el curso aprueban el examen. El AcreditaBach es una herramienta, pero no es obligatorio cursarlo. Su costo es de 2.300 pesos. El derecho para presentar el examen es de 2.950 pesos. Con imágenes de Luis Medina, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. También le platico que hacen una atenta invitación a los sábados en el CEVIDI para que los asistentes puedan disfrutar de una serie de actividades artísticas y literarias. Para celebrar un año de colaboración con el Foro Multidisciplinario de la Fundación Macay, Punto de Encuentro, el Centro Virtual de Documentación e Información La Ruptura invita a participar en el programa Sábado en el CEVIDI. Sábados en el CEVIDI es un ciclo de actividades de divulgación artística y literaria en la que vamos a tener 2 ciclos. Uno es Fridonia. Fridonia es la proyección de parte de nuestro material audiovisual y empezamos este 12 de octubre con la proyección de El Grito de Leobardo López Arreche. También se proyectarán Canto Maya y Caos y el Orden en noviembre y diciembre respectivamente, y posteriormente los asistentes podrán participar en un conversatorio. Además de la cinematografía, la literatura será otra de las protagonistas de las actividades lúdicas. El cuarto sábado de cada mes vamos a tener cafés literarios. Hicimos una selección de cafés de acuerdo a los autores que vamos a estar presentando. Vamos a iniciar con José Revueltas y con él decidimos presentar un café de olla y vamos a estar escuchando El Apando. Obras de Inés Arredondo y Salvador Elizondo también se expondrán en este foro, que tiene el objetivo de divulgar el acervo y permitir la libre expresión. Dichas actividades son gratuitas y se realizarán el segundo y cuarto sábado de cada mes de octubre a diciembre a las 11 horas en el CEVIDI en el Museo Fernando García Ponce Macay. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Y mire, un par de artistas oaxaqueños buscan dignificar el arte mexicano, que se considera artesanía, orgullo del país. Se trata de una muestra con más de 50 piezas. Alebrijes y armadillos forman parte de las 70 piezas que integran la... Vamos a hacerlo así. Vamos a cortarlos en tramos. Ajá. Ya media vez que ya lo tenemos cortado o partido, lo vamos a ir a agregar a nuestro císpola. Perfecto. ¿Quiere que parta yo esta? Bueno. Lo incorporamos y ¿cuánto tiempo vamos a esperar? Otros 10 minutos. Bueno. Perfecto. Ya tenemos casi ya para salir nuestro císpola. Le agregamos la cebolla. Que esperamos otros 10 minutos para que cueza nuestra cebolla y ya está. Mientras que sale, Miguelito, te voy a ir a preparar unos tamalitos muy ricos de hoja de milpa. Uy, son bueno. riquísimos. Entonces ustedes no se pueden ir porque ya nos lo dijo doña Lulú. Tamalitos
de hoja de milpa. Ah, pues la sigo. Sí, ajá, sí, así es. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Evita que los mosquitos vivan en tu casa. Elimina los objetos que pueden acumular agua y sirven de criadero de moscos. Tira lo que no uses. Lava y tapa los recipientes. Compartes agua, voltea cubetas, botellas y trastes. Recuerda que la fumigación solo mata al mosco que vuela. Mantén limpia tu casa y tu patio libre de criaderos. Cuida a tu familia. Juntos transformemos Yucatán. La información del día presentada con objetividad y veracidad de los acontecimientos más importantes generados en el estado. Tele Yucatán te informa. Edición nocturna, lunes a viernes, 8 de la noche. Entérate por Tele Yucatán. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Tele Yucatán. Doña Lulú, tamal de hoja de milpa. De hoja de milpa. ¿Cuáles son los ingredientes? El ingrediente es lo mismo, jitomate, chile blanco, el maíz, de luego la masa, que le vamos a poner tantita manteca con su sal. La vamos a preparar. La carne de puerco, que aquí la tenemos ya lavada, vamos a cortarla en pedacitos chiquitos y lo vamos a curtir con limón. Aquí tenemos el limón. Interesante. Aquí ya tenemos cortada la carne, mira. Ajá. Ahora le vamos a poner el limón. Sí. Para que curta. Fíjense qué interesante esto. No había visto este proceso, digamos. Le vamos a poner el limón. ¿Cuánto tiempo lo deja en limón? Un día antes. ¿Un día? Sí, un día antes para que curta y agarre el sabor, porque el sabor es el agrito. Claro. El agrio de limón. ¿Solo le pone limón? Y sal. Y sal. La sal. Usted ya lo tiene aquí curtido. Curtido. Vean cómo queda. Ya está. Bien curtidito. Ahí está. Y esto lo vamos a dejar aparte para usarlo más tarde. Más tarde. Para que hagamos el molito. Ahí está. El molito de preferencia lo podemos hacer también un día antes. Ajá. Para que esté bien frío y se pueda envolver bonito el tamal, porque a la hora caliente se nos chorrea. Vamos a moler el tomate, los mismos procedimientos de los demás. Tenemos aquí el tomate. El chile. Nada más que no te vayas a tentar los ojos después la cara porque... El picor, se anda uno enchilando todo. ¿Te vas a enchilar? Bueno, vamos a proceder a molerlo.